¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría de poder compartir una vez más esta propuesta que llamamos de habitantes a ciudadanos, en donde tratamos de imaginar cuáles son los grandes problemas que vive la Argentina y cómo podemos dejar de ser pasivos receptores de una realidad compleja que no nos gusta para convertirnos de algún modo en los protagonistas de este tiempo histórico que nos reclama hoy de manera especial. El tema de hoy tiene que ver con algo bastante contradictorio en nuestro país, la Argentina, un país que se destaca por la gran cantidad de producción de alimentos. Sin embargo, tenemos gente que padece desnutrición, inclusive hay algunos índices de gente que se muere de hambre. Por eso el tema de hoy es el de la desnutrición infantil y vamos a ir a visitar un poco este tema de alguna manera a través de los invitados del día de hoy, pero lo vamos a hacer después de la presentación. Bueno, y aquí estamos con Mercedes Canova de Piacenza, ¿está bien así? Sí, señor. Dicho el apellido y el nombre. Sí, señor. Que es presidenta de ACER. ACER son las siglas de acompañar con educación y responsabilidad y pertenece a la red CONIN. ¿Qué es la red CONIN? La red CONIN es una red de establecimientos que nos encargamos de trabajar para prevenir la desnutrición infantil y atacar, obviamente, todo lo que sea desnutrición crónica y desnutrición solapada. Muchas veces uno cree que no hay desnutrición porque la persona es gordita y aparentemente alimentada, pero la alimentación que ha recibido ha sido deficiente. Y eso marca entonces un escaso crecimiento del cerebro si esa deficiencia de alimentación ocurrió en el primer año de vida. Esta deficiencia alimentaria que uno detecta lamentablemente en nuestro país, como decíamos recién al principio del programa, en donde sobreabunda la posibilidad de generar riqueza a través de las grandes extensiones que tenemos, este fenómeno de la soja que estamos dando de comer a tantos países en el mundo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es un problema estructural? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema de recursos? Es verdaderamente un problema cultural y ético. Por eso es que nosotros no debemos sorprendernos, por más que nos asombre, que siendo el granero del mundo, como alguna vez nos sentimos, tengamos que padecer. Esto es una enfermedad, esto no es un hecho, una persona que no tiene hambre, es una enfermedad de la sociedad, con lo cual se ataca, se combate, entendiendo toda la problemática, atendiendo, mejor dicho, toda la problemática que da lugar a eso, que es el vínculo con la madre, que es la verdadera nutrición y alimentación saludable, qué se entiende por el primer año de vida, lo que significa alimentar y estimular un niño en el primeros 2 años de vida. Mercedes, esta problemática se da básicamente en sectores marginales y sectores de pobreza. Y yo diría que los sectores marginales, los sectores de pobreza son los más sufrientes de este flagelo, lo cual no indica que habiendo lugares donde el alimento está cerca y al acceso tampoco se dé una tasa aceptable, porque el hecho es que es un tema cultural. Muchas veces no saben las mamás cómo alimentar a sus hijos porque nadie se los ha dicho. Y esto es una realidad que lo vemos cada vez más. ¿Y esto se vincula a este momento histórico de la Argentina? ¿Tiene que ver con una constante que se ha vivido durante los últimos años? Y hay muchas concausas, como dice el doctor Abel Almino, que es el fundador de esta red CONIN. El doctor Abel Almino se basó en estudios y en trabajos realizados en Chile, bajo la dirección, digamos, del doctor Monkeberg, profesor suyo cuando él estudió allá. En Chile, bajo estas directrices, se acabó con la desnutrición infantil. Hoy no hay desnutrición infantil en Chile. Tienen otros problemas, por ejemplo, obesidad o no sé qué, pero la desnutrición ya no está más. Perdón. Yendo a su pregunta, el doctor Abel Almino explica muy bien que las concausas de este flagelo pueden ser varias. A ver, por ejemplo. Una de ellas es el desorden moral, sexual de la sociedad. Cuando no se da verdadera importancia a la vida por nacer, tampoco se la valora en el cuidado que hay que tener con ella. Y esto verdaderamente, aunque uno no lo crea, tiene una relación muy directa. Esta iniciativa que ahora que está por entrar en las cámaras, bueno, y por todo este tiempo seguramente lo están manejando por distintos carriles y están tratando de no impactar a nivel, digamos, de lo que son las elecciones, pero ¿te parece que es una de las variables que tiene que ver con lo que estás diciendo, con una sociedad que
en el fondo entiende que la vida en esa instancia... Claro, no cuando es la tan vida importante. pasa a ser más instrumentalizada, digamos, ¿no? Para servirnos de placer o de satisfacciones inmediatas, entonces no entendemos el fondo profundo y digno que tiene cada ser y lo que significa un niño en el periodo inicial de su vida, cuando el cerebro se forma el 80%. A ver, hablanos un poco de eso, Mercedes, porque hiciste una afirmación recién en el sentido de que los chicos que no están bien alimentados, sobre todo en el primer año de vida, Sí, en el sí. cual se están conformando y terminando, digamos, de concretar algunos de sus órganos, entre ellos todo el crecimiento cerebral y todo el sistema neuronal, quedarían afectados como una especie de discapacidad Exactamente. a futuro, ¿no? Exactamente, por eso yo soy profesora y veo mucho, padezco, digamos, los niños que se aburren en clase, los que no tienen interés, motivación, y yo creo firmemente que un niño cuyo cerebro ha sido estimulado y nutrido como corresponde, está apto para no padecer deserción escolar, aburrimiento, caer en la droga, caer en la delincuencia, etc. De hecho, hay estudios que se han hecho sobre la incidencia de un cerebro bien formado y lo que eso le ahorraría al Estado, por cada niño bien formado le ahorraría al Estado unos $1000 anuales en estas otras circunstancias en las que pudiera caer. Entonces es muy importante atender, como educadora lo digo, porque esto es mi recorrido personal, atender ese primer año de vida como corresponde. El cerebro se forma el 80% en ese primer año de vida, ya después está armado, y lo que no se formó en ese momento es muy difícil después de revertir. Siempre tenemos tiempo, por eso estamos, gracias a Dios, con 5 años, primeros 5 años todavía el niño puede recibir estimulación y podemos revertir esa situación inicial. Pero urge hacerlo. Mercedes, ¿recordás algunos datos, por ejemplo, en Argentina, cuáles son los índices sobre los cuales en concreto, se trabaja? La red nos dio una información de que últimamente el 49,75% de los niños que habían contactado, ¿no?, para un relevamiento padecía algún tipo de desnutrición. Es altísimo. Es altísimo. El año pasado, ya lo contarán las directoras de las casas, en Vicente López hicimos un muestreo que atendía la población del barrio Las Flores, y de 189 niños también el 50% padecía algún tipo de desnutrición. Como le digo, solapada o no, visible o encubierta, pero es real. Ahí hay una vinculación, por lo que escuchaba recién que vos comentabas, en el sentido de que hay como una especie de falta de experiencia o falta de saber de qué modo se tiene que tratar al bebé, ¿no? Esto que es evidente seguramente por este contexto que vos recién planteabas. También supongo que estos embarazos tempranos que suelen suceder en muchos sectores de nuestra sociedad hacen que, bueno, la experiencia no es posible plantearla, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que ustedes formalizan, digamos, a través de esta organización? Nosotros damos un abordamiento integral de la problemática, aceptando a la familia entera, principalmente mamá con niños. La mamá recibe cursos de nutrición, de cocina, de alimentación saludable. No hacemos asistencialismo, pero les damos un bolsón de comida si cumplimenta con la atención, la asistencia a los cursos. Y mientras tanto se estimula al niñito. En educación, estimulación temprana, mamá con el bebé, mamá con los niños que ambulan, y también educación integral que se da más adelante de 2 a 5 años, para tratar de suplir todo el cableado de ese cerebro que necesita cablearse para después ser receptor de una buena educación. Si ese cerebro no está preservado como corresponde, es muy difícil después educar a esa persona y darle las mismas oportunidades. Te propongo, Mercedes, y les propongo a ustedes que vayamos a darles participación a Sonia y a Gabriela, que nos van a contar algunas de estas experiencias concretas. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, que ya seguimos con más de Habitantes a Ciudadanos. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
Bueno, hoy estamos aquí, tal cual lo prometido, con Sonia Jorrat. ¿Qué tal, Sonia? Hola, bienvenida. ¿qué tal? Muchas gracias. Y Gabriela Lozano. Exactamente. ¿Está bien ahí? Porque yo siempre con los nombres Está perfecto. tengo algunos problemas. Bueno, las dos son directoras de área, en el caso de Sonia, de la zona de San Isidro, y en el caso de Gabriela, de Vicente López. Sí, así es. Bueno, recién estábamos hablando con Mercedes y nos contaba que habían hecho algunas experiencias concretas, que habían... ¿Por qué no me cuenta alguna? Empecemos por San Isidro, por ejemplo. Bueno, ¿Qué es lo que hacen? Nosotros en San Isidro empezamos a trabajar desde junio de este año. Sí. En julio se hizo la inauguración oficial. Ya se venía trabajando, como lo va a contar Gaby, en el barrio de Las Flores. Y en San Isidro nosotros tenemos un abordaje integral, como lo explicó antes Mercedes, donde el niño tenemos estimulación temprana, estimulación integral y los talleres de cocina y talleres de formación humana. El doctor Abel Albino, como lo dice siempre, el cerebro se forma entre los 0 y los 2 años. El primer año es súper importante porque está todo el cableado neurológico y eso hace que no solo necesite de una buena alimentación, sino de una buena estimulación, porque no solo esto que se da en el niño, en lo que come, sino también en la afectividad. Y esto hace que se sienta un ser pleno. Generalmente encontramos con madres jóvenes, con distintas circunstancias muy dolorosas, donde cuando tienen el bebé no los miran, no los tocan, y nosotros en estimulación temprana se hace conjuntamente la mamá y el niño, donde ella aprende a que eso se interactúe, donde ella pueda ver a su hijo, pueda haber una comunicación y jugar, hablarlo, estimularlo. Gabriela, por ahí en el caso de Vicente López, según nos decía recién Sonia, ustedes ya tienen alguna experiencia, habían comenzado antes. Sí, hace 4 años, el 19 de julio del 2007 se inauguró el centro en el marco de una campaña que se llama Dibuja una sonrisa. Ya tenemos 4 años de trabajo, han pasado más de 250 familias, ahora tenemos 70 y es tal cual lo decía Sonia, es un programa integral. Lo que hacemos es atender a los niños y a las familias en consultorios de nutrición, pediatría, estimulación temprana, psicología, y también por otro lado capacitamos a las madres para que ellas sean las agentes de cambio en sus hijos. Ahora, un poco, recién ustedes estaban relatando, bueno, y Sonia decía como que les enseñan más bien desde los afectos a manejarse con el bebé. Uno cuando habla de desnutrición piensa básicamente en la alimentación. Claro, no es solo la alimentación, sino también en la nutrición afectiva. Nosotros trabajamos, tenemos una estimulación temprana que van de los 0 a los 2 años, donde la psicopedagoga trabaja con la mamá y el niño, donde le enseña a fortalecer ese vínculo de ese ser que nunca se va a olvidar que ha sido querido para alguien y el día de mañana la otra persona va a ser valiosa, porque él fue valioso para alguien. Y después, en lo que tenemos en San Isidro, es que los chicos de 2 a 5 años van todos los días y reciben una estimulación integral, donde se trabaja la laboriosidad, la lingüística, las matemáticas y la parte espiritual, que vemos que en el niño es sumamente necesaria y tiene una tendencia a esto. Ahora, digamos, la sensación que uno tiene escuchándolas es que en realidad, más bien, la cosa no está en el niño, que no necesita, digamos, ninguna cosa porque está en plena ebullición, en pleno desarrollo, sino más bien es sobre las mamás, ¿no? Que quizás no entienden cuáles son las consecuencias de una falta de atención. La idea en realidad es que las mamás sean las que capitalicen esta experiencia y ellas puedan trasladarlo a sus hogares. De nada sirve que el niño venga, sea estimulado una vez por semana, 2 o todos los días, si en realidad en la casa ella no continúa ese trabajo. Y tampoco sirve que nosotros le demos de comer si en realidad lo que fomentamos es que a la noche ella pueda armar un espacio de cena, de comunicación. Nosotros sí entregarle y proporcionarle los alimentos, pero el día de mañana que ellas puedan conseguirlo por sus propios medios. Por eso también lo que hacemos es capacitarlas en oficio. ¿Por qué le llamaban estimulación temprana? Porque en el fondo estimulación temprana... El doctor Abel Albino dice que la única enfermedad, el niño nace con todos nacemos iguales. Y lo único enfermedad causada por el hombre es la mala nutrición y la mala estimulación. Y es por eso que se capacita a las madres, como dijo Gaby. ¿Por qué decimos estimulación temprana? Porque lo dividimos entre 0 a 2 años, 0 de bebitos a deambuladores
Y después integral, porque van los chicos de 2 a 5 años con diferentes métodos. Sí. Para poder hacer como una estimulación integral, un abordaje integral del niño, donde se forma completamente entre los 0 y los 5 años. Y acá, digamos, ¿qué es lo que hacen? ¿Tienen actividades, supongo, lúdicas, cosas que son corporales? ¿Cómo sería, para que nos expliquen, una sesión, un rato de estimulación con una mamá joven que trae a su bebito? Por ejemplo, en estimulación temprana, por empezar, enseñarles a que el bebé lo acerque a ella, lo mire, le hable, porque a veces lo dejan ahí y no le habla. Entonces ese ser, al ser mirado por su madre y ser querido, siente que esa afectividad es algo que se da. Después se trabaja en lo que son cantos, taller de cuentos que se dan entre los papás y los niños. Uno escuchándote supone que esto es lo que hace cualquier mamá, ¿no? La experiencia que uno tiene como padre, los que hemos sido padres pero ellas no lo han recibido. Pero en general cuando se trata de mamás tan chicas, muchas son mamás nosotros tenemos mamás que tienen entre 14, 20 años y hay otras que ya tienen, por ejemplo, 10, 14 hijos, ya son más grandes, pero al tener tantos niños tampoco pueden dedicarse a ellos. Exactamente. Más también cuando ellas tienen que ser jefe de hogar, entonces es muy complicado que ellas puedan dedicarle y no está naturalizado. Por ahí, cuando hablamos de otro tipo de población, hay ciertos hábitos que sí lo están. Entonces, la tarea y el desafío es reeducar a las familias, reeducar a la madre y generarle nuevos hábitos. Sí, Sonia, ¿vos querías decir algo? Sí, que realmente ellas no lo han vivido, no lo tienen. Uno ve que a veces el primer día que llegaron se sientan y están inmóviles, no tienen tampoco eso. Y al segundo día que tiramos las colchonetas y todas las cosas para la temprana, que son con bembitos y deambuladores, ves que ellas también están con ganas de jugar, porque no han jugado nunca, no han sido niñas. Ahora, ellas han venido de un... A mí, escuchándola, se me ocurre que esto también debe pasar en otros sectores sociales, en donde las mamás, porque trabajan, porque tienen que atender otro tipo de ocupaciones, no se pueden ocupar de los bebés, ¿no? Es que no es cuestión de falta de recursos, es cuestión de educación, de incentivar. Esto se da en todas las clases sociales. Ahí tanto San Isidro como Vicente López son lugares de poder adquisitivo más bien medio alto, ¿no? Sí, pero igual hay barrios vulnerables. Sí. En el caso de Vicente López está el barrio Las Flores, que tiene más de 7.000 habitantes. Y sí, en realidad es una población carente de alimentos y también de información, y eso es lo más importante. Nosotros proporcionar la información para que ellas aprendan. Bueno, les propongo que hagamos una pequeña pausa, yo vuelvo para allá y tratamos entre todos de cerrar el programa con algún mensaje, ¿les parece? Perfecto, gracias. Bueno, ya volvemos con más de Habitantes a Ciudadanos. Bueno, y volvemos de nuevo con Mercedes. Mercedes, contanos un poco, ¿en dónde está la organización de ustedes en este momento desplegando? Aquí recién hablábamos con Sonia y con Gabriela de la zona norte, digamos, de dos partidos, San Isidro y Vicente López. ¿En qué otros lugares? La red CONIN es una red cuyo centro está en Mendoza, donde hay un centro de asistencia y de instrucción, y donde funciona también un hospitalito. En ese hospitalito se atienden los casos de desnutrición aguda. El doctor Abel Albino dice que en otro hospital eso costaría $300, creo que por día, cuando ahí es $30, porque se aboca a eso. Tenemos un 0% de mortalidad. Todos los niños que han sido tratados con desnutrición crónica aguda han sobrevivido. Y a partir de esa zona de Mendoza se imparte todo este conocimiento a diferentes centros, 35 centros en todo el país, y algunos 3 o 4 en el extranjero. Cerca de Buenos Aires hay uno en Nordelta, en Pilar, tenemos también en San Miguel, en Luján, en Vicente López, San Isidro, y con expectativas de abrir próximamente otro. Bueno, muy bien, ojalá que progresen. Pero quiero aclarar que nuestra asociación ACER, por el momento tiene dos centros, o sea, trabajamos con la red CONIN. Y acá trajimos lo mejor, ¿no? Gabriela, contame alguna experiencia linda que tengas del trabajo que venís haciendo
justamente con todo este Sí. tema tan importante. Bueno, justamente ahí nosotros tenemos un programa de mamás promotoras. Sí. Y son aquellas mamás que han tenido un buen desempeño durante estos años, pero hay una mamá en particular que me viene ahora a la cabeza, que ella vino embarazada de Jean-Pierre, y bueno, y ahora es la mamá que atiende el roperito, que es donde nosotros les entregamos las prendas a las mamás a un precio simbólico. Bueno, y ella ha progresado tanto, su niño vino con problemas nutricionales y ahora está muy bien, y es parte del equipo de trabajo. O sea que esa integración de esta mamá es, digamos, un resultado demostrable que, bueno, el programa funciona. Y Sonia, en el caso de ustedes en San Isidro, contanos cuáles son las principales expectativas que tienen, cuál es el objetivo más importante que se plantean, cuáles son las necesidades que ven. Mira, como centro nuevo, la verdad es que estamos recibiendo cosas maravillosas en lo que respecta a las personas que están pasando. Las mamás, el ver con la estimulación, con los cursos de cocina que reciben, con la formación integral como persona, te puedo contar que hay una mamá especialmente que tiene 5 chiquitos, que vivía en una situación de pobreza extrema, donde llegó muy triste, muy vulnerable al centro, y hace 15 días fuimos viendo cómo paulatinamente ella iba cambiando su aspecto físico y el aspecto de los chiquitos. Son divinos. Ella para el Día del Niño vino con un pañuelo ya, nos dijo que no terminó la secundaria, que quiere terminar la secundaria, quiere ser maestra jardinera, y lo emocionante fue que nunca había salido de la cava, nunca se había animado y hoy consiguió trabajo, porque todo lo que viene recibiendo se siente como una persona digna y que puede acceder a eso mejor. De alguna manera podríamos decir, Mercedes, que este proceso, que esta tarea que ustedes proponen no solamente tiene un beneficio para la criatura, que es el primer beneficiario, digamos, sino que también, por lo que estaba contando recién Sonia, hay como una especie de transformación positiva de la familia, bueno, en este caso la mamá, que progresa de algún modo en su relación con el contexto. Porque se ordena la existencia, creo yo, de todos, ¿no es cierto? Y bueno, es fabuloso. Y usted recién hablaba de la estimulación afectiva, y el doctor Abel Albino dice clarito que la estimulación afectiva y la desnutrición afectiva existe, y está comprobado que hasta logra hacer crecer en talla y en perímetro craneano a un niño cuando es estimulado afectivamente. Esto uno lo escucha y dice, bueno, pero esto tiene que ocuparse el Estado, a través de los hospitales públicos, a través de algún tipo de organizaciones que fomentaran de alguna manera el mejoramiento, digamos, de esta relación entre... Lo que pasa es que quizás hay un poco de ignorancia de lo que significa la desnutrición, la malnutrición, y se considera solo desnutrido aquel chiquito raquítico, que desde ya lo es, pero la desnutrición no tiene solo connotaciones físicas y de proximidad a alimentos, sino, como hablábamos hace un rato, culturales y éticas. Entonces, cuando la ética de un pueblo está decadente, como nos está sucediendo lamentablemente en muchos lugares, entonces está esta cosa que es antinatural de no cuidar lo que es de uno, el niño, y viceversa, digamos, de sentir que el capital humano verdaderamente de nuestra sociedad está en los niños. ¿Ustedes tienen alguna idea, digamos, alguna sugerencia, alguna propuesta, pensando en este bicentenario que estamos recorriendo, por ponerla como un proceso entre lo que es el año 2010, que ya celebramos el primer aniversario, y lo que es el 2016, pensando en una Argentina inclusiva, pensando en un país que nos acoja a todos, ¿no? Sí, la idea que me viene a la cabeza es precisamente lo que el doctor Abel Albino dice, ¿no? Que todo el mundo se haga eco de esta problemática es la solución a nuestro país, porque verdaderamente si en vez de gastar en quizás posgrados y posgrados cuando la persona ya está formada a los 20, a los 30, a los 40, 50 años, lo invirtiéramos como Estado en los primeros 5 años de vida, le garantizo que tenemos otra sociedad. Y eso está probado. Y el doctor Abel Albino se cansa de repetir esto, recorre el país, viaja todo el tiempo,
con esta misión, la de hacernos conscientes del valor que tiene un niño. Un niño es una esponja que absorbe todo lo que le damos. Si el agua de esa esponja está sucia, absorbe agua sucia. ¿Haría falta algún proyecto, digamos, en el Congreso? ¿Haría falta alguna ley? ¿La generación de algún organismo a nivel gubernamental? En realidad, el cambio grande que se dio en Chile se dio justamente porque la ciudadanía fue ayudada por el Estado y conjuntamente lograron sacar la desnutrición muy rápidamente. Y eso vendría a ser, pienso yo humildemente, que es lo que necesitamos. Así que bueno, muy bien. Acá bueno, estamos. muchas gracias, Mercedes, por acompañarnos y por ilustrarnos en este tema tan importante. Muchísimas gracias. Gracias por también. invitarnos. Y muchas gracias a ustedes, que básicamente son la razón de ser de nuestro programa y que nos permiten todas las semanas entrar, aunque sea un ratito, para compartir, para imaginar juntos de alguna manera una Argentina mejor, una Argentina más inclusiva, una Argentina más fraterna y una Argentina más solidaria. Si le parece, la semana que viene volvemos a encontrarnos de nuevo aquí, por este canal. Que tengan una linda semana.